bueno, durmiendo de manera adecuada, debemos tener horarios adecuados para dormir, para levantarnos, vigilar todo lo que es la higiene del sueño, una adecuada alimentación, incluir el ejercicio físico, por supuesto, también tratar de deshacernos de malos hábitos que podamos tener en relación pues al consumo de alcohol excesivo, al consumo de ciertas sustancias ilícitas, así como también de la nicotina. Es importante también que el individuo pues se sienta útil y que sea productivo realizando actividades académicas, actividades laborales, el contacto con la familia, el contacto con las amistades, puesto que también constituyen redes de apoyo importantes. Y que apenas el individuo sienta, considere que se está viendo afectada la salud mental o todo lo que es el mundo emocional, pues solicitar ayuda, no sentir temor o no sentir vergüenza por expresar las emociones. Debemos aprender a expresar nuestras emociones porque muchas veces lo que hacemos es por cuestiones educacionales o culturales reprimirlas y esas emociones reprimidas las vamos luego a manifestar en el cuerpo, las vamos a colocar en el cuerpo y es entonces cuando vemos que sobrevienen enfermedades médicas que guardan relación con alteraciones de la psique. Si la psique o la mente se enferma, el cuerpo también se va a enfermar y lo contrario también ocurre. Un cuerpo enfermo, una enfermedad médica comprobable también puede terminar afectando la psique, de manera tal que hay una relación muy íntima, muy estrecha entre lo que es el cuerpo y la psique, ¿no? Hay una retroalimentación importante entre ambos aspectos, entre ambos elementos. Si no nos cuidamos, todos en algún momento podemos sufrir algún trastorno mental o hay personas más propensas que otras. Sí, todos tenemos la misma probabilidad, Okay. pero sí es cierto que hay personas más proclives o más propensas a desarrollar enfermedades mentales y esto tiene mucho que ver también con la parte heredofamiliar. Hay enfermedades mentales que tienen un peso hereditario importante. Por supuesto que la parte biológica también, nuestras experiencias de vida, la cultura, los patrones que aprendemos desde que somos pequeños, cuáles son los patrones que se manejan dentro de la casa o los paradigmas familiares. Entonces es una conjunción de muchos factores que pueden llevar a alguien a desarrollar una enfermedad mental. Sí, justamente quería hablar de las causas. Si en algunos casos son genéticas, como usted decía, pero también pudiera ser algún suceso traumático que desencadena un trastorno mental. Sí, perfectamente. Las experiencias de vida, sobre todo cuando son experiencias muy traumáticas y a tempranas edades, en la infancia o en la adolescencia, como por ejemplo la pérdida de uno de los padres a temprana edad o de alguna figura que haya sido el reemplazo de esa figura parental, o el experimentar, por ejemplo, desastres naturales, o estar en conflictos bélicos, como algunos países que viven en conflictos bélicos y por lo tanto eso también termina mermando la salud mental o el desarrollo de una salud mental adecuada en los niños y en los adolescentes. Pero también el hecho de haber sufrido cualquier otro tipo de evento importante que haya sido muy estresante para esa persona o haberlo experimentado muy de cerca, me refiero a algún familiar o alguien muy cercano. Lo cierto es que cada quien vive sus experiencias a su manera, porque todos pues tenemos rasgos de personalidad que nos hacen hacerle frente a ciertas situaciones de manera distinta. Entonces probablemente algún estresor o algún evento importante para una persona puede ser no importante o menos importante para otra y cada quien le hará frente a su manera. Cuando hablamos de sucesos traumáticos, usted mencionaba que entre algunos ejemplos pudiera ser la pérdida de un familiar a edades tempranas, incluso la separación de los padres a edades tempranas. También. Estos niños que experimentan este tipo de sucesos traumáticos, por ponerle un nombre, comienzan a mostrar señales de que tienen algún trauma o algún trastorno mental desde pequeños, o esto lo van llevando y al final se dan cuenta en la adultez que algo que ocurrió en la infancia puede ser la causa de lo que le está pasando como adulto. Sí, ambas situaciones pueden ocurrir. Es cierto que también los niños y los adolescentes hay que estar muy pendientes cuando están atravesando situaciones de este tipo, porque sí hay ciertos signos de alarma, sí hay ciertas banderitas rojas que debemos tratar de evaluarlas o de observarlas, como también es cierto que pasan desapercibidas o los familiares a cargo o los padres las pueden percibir, las pueden ver, pero las dejan pasar y entonces llegan a nuestra consulta adultos
que cuando nosotros evaluamos, hacemos una evaluación retrospectiva, observamos que sí, que hay cosas que ocurrieron a edades tempranas o en la adolescencia y que fueron importantes para determinar su personalidad y la aparición de alguna enfermedad o de algún trastorno mental. ¿Cuáles son esas señales en los niños que pudieran indicarnos que debemos llevarlos a un especialista? El retraimiento, son niños que tienden a aislarse, a retraerse, o pueden tener cambios repentinos de humor, irritabilidad, o somatizan mucho, es decir, que colocan mucho esta angustia o esta ansiedad en el cuerpo, comienzan a presentar entonces dolores abdominales, no quieren ir al colegio, o les duele la cabeza, o tienen problemas para dormir, o problemas para comer. También podemos observar niños que se vuelven como muy agresivos hacia sus compañeritos, hacia los hermanos o hacia los compañeros de estudio. Entonces hay una serie de elementos que nos pueden ir dictando a nosotros la pauta de cuándo debemos estar alerta y acudir a un especialista, preferiblemente infantojuvenil, para que pueda precisar exactamente qué terreno estamos pisando. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa.